Hola, ¿qué tal amigos? Vamos a aprender cómo leer una entrada análoga aquí en TIA Portal. En este caso específico de este video estamos simulando una señal de 0 a 10 voltios utilizando un potenciómetro conectado en una tarjeta analógica de un S7 1500. Entonces vamos a primero de este S7 1500 en el Device Configuration para ver la configuración de la tarjeta análoga a nivel de hardware. Nuestra tarjeta análoga es esta que está en el slot número 4. Vamos a ver sus propiedades para configurar el canal. En este caso particular, el potenciómetro con el que vamos a simular el voltaje está conectado en el canal 0 de la tarjeta, del módulo. Y vamos a ver, los settings de los parámetros pueden ser tomados tanto de un template, de una plantilla que podemos predefinir para todos los canales, o podemos ajustarlos manualmente. Entonces, si lo dejamos en manual, podemos setear todas las configuraciones del canal 0 desde esta ventana. En este caso, esto tenemos algunos diagnósticos que podemos obtener del canal. No lo vamos a usar ninguno para este caso, pero son diagnósticos que me pueden decir cuando la tarjeta no tiene alimentación, cuando la señal se va para overflow, es decir, que se va por encima del rango, o underflow, que se va por debajo del rango y así. Pero aquí en measuring, que son los parámetros ya de medición, en el measurement type es el tipo de medición y aquí nosotros vamos a poner la naturaleza de la señal de entrada. Como es un potenciómetro que va a estar de 0 a 10 voltios, voltaje es lo que vamos a leer en la entrada y el rango que vamos a utilizar lo vamos a dar así de menos 10 voltios, pero pueden haber diversos rangos que yo puedo leer para este módulo. En este caso lo voy a dejar así de más o menos 10 voltios. Una vez yo tenga entonces las propiedades configuradas para el canal, necesito saber la dirección que va a tomar la entrada. Como es el canal 0 y veo que la tarjeta de entrada comienza en el byte número 4, el IW4 va a representar la entrada que yo voy a probar. Voy a agregar un nuevo bloque específicamente para la lectura de esta señal análoga. Le voy a llamar analógica y lo añado a mi programa. Entonces, lo primero que vamos a hacer es leer la entrada directa del módulo. Entonces, para eso yo voy a tomar un move, una instrucción para mover, y voy a poner directamente la entrada. Yo voy a poner un tag que se llame potenciómetro y le he puesto IW4, que es la dirección de la entrada a la cual tengo conectada el potenciómetro, la entrada de voltaje. Y eso lo voy a poner en un registro que se llama lectura PLC, que es un registro de memoria. Lo segundo que voy a hacer es escalar la variable, porque vamos a ver dentro de unos segundos que mi señal de voltaje de 0 a 10 voltios, el PLC no la lee como un 0 desde 0 a 10, sino que la lee utilizando un valor numérico representado por la tarjeta, que para Siemens es de 27.648 para el máximo de la señal. Y un menos 27.648 para el mínimo de la señal. Como el canal lo hemos configurado para más menos 10 voltios, menos 10 voltios significaría menos 27.648 y 10 voltios significaría 27.648. Para esto nos vamos a ayudar de dos instrucciones para poder hacer el escalado. Esas instrucciones están aquí en las instrucciones básicas en el folder de Conversion Operations. Yo expando aquí y tengo estas dos instrucciones, norm y scale. Entonces yo voy aquí, añadir primero norm y luego scale. La entrada de norm es la entrada del PLC, es decir, que lectura PLC yo lo pondré como entrada de la instrucción de norm. Y aquí tengo que poner el mínimo y el máximo.
yo voy como punto de partida a poner el mínimo y máximo teórico. Como 0 voltios es 0 para mi PLC y mi máximo 10 voltios de mi potenciómetro va a ser 27.648. Aquí, esa salida, yo la voy a poner en un tag que se llama OutNorm, es un registro de memoria, y mi OutNorm entonces va como entrada de mi función de scale. Y en el scale es que yo tengo que poner cómo yo quiero que se represente realmente mi magnitud análoga. En este caso yo quiero verlo cómo se representa en su magnitud física, que es voltaje. Es decir, yo quiero que mi mínimo sea 0 y mi máximo sea 10 voltios. Entonces eso yo lo voy a guardar en un registro que se llame voltaje del tipo real. Y entonces ya estoy listo para probar este programa. Me aseguro que esté llamada en el OV1, el bloque que acabo de crear para la función analógica, y descargo el programa para que veamos la lectura análoga. Bien, lo que vamos a hacer primero es llevar el potenciómetro a su mínimo, a 0 voltios. Entonces veo que para 0 voltios yo estoy leyendo entre 1 y 3 fluctúa la señal. Es decir, que yo voy a poner en el mínimo realmente un 1 para asegurar la mayor precisión de la lectura. Y ya hemos probado que para el máximo de 10 voltios, esto es lo que estamos leyendo. Entonces vamos a cambiar, a variar el potenciómetro. Como ven, la lectura directa de la entrada está en un número no representativo de la magnitud física. O sea, 10 voltios no significa para mí 10 para la entrada análoga, sino 27.293, que es, en base al escalado que hice, 9.87. Si esto fuera, por ejemplo, un transmisor de temperatura y 0 a 10 voltios significara físicamente 0 a 100 grados Celsius, yo pudiera bien, sencillamente, poner un 100 como escalado máximo aquí en mi función de scale, crear un nuevo tag que se llame temperatura del tipo real, o no temperatura, ya estamos utilizando ese tag, vamos a llamarle temp Celsius para hacer un tag diferente. Vamos a crearlo del tipo real, un tag de memoria solamente para ver los valores cambiando. Y ahora, según cambia mi potenciómetro, podemos ver que eso representa 0 a 100 grados Celsius. Es decir, que tu variable análoga física, que en este caso es 0 a 10 voltios, pero pudieran ser 4 a 20 miliamperes, por ejemplo, yo lo puedo escalar también en función de mi magnitud física que quiero medir y eso, utilizarlo en cualquier aplicación. Entonces, esa es la forma que se lee y se escala una entrada análoga en el TIA Portal, específicamente en un módulo análogo de un PLC Simatic S7500, que es una tarjeta análoga combo que tenemos en este caso. Muchas gracias.